Bienvenidos y bienvenidas a otro ciclo de entrevistas de LBDN. Como ustedes ya saben, siempre tenemos invitados para que nos cuenten un poco sus historias. Sus historias sobre todo de viaje, historias personales. Y hoy vamos a hablar con una persona que, podríamos decir, mayor de edad, que ha decidido viajar y conocer el mundo ya teniendo 65 años. Antes no se lo había imaginado. Y no se lo había imaginado porque en su vida pasaron otras cosas. Pero una vez que sus hijos decidieron empezar a viajar o a vivir la historia de ser un migrante, ella se sumó a esa forma de vida y entonces ahora los acompaña viajando, visitándolos. Así que voy a presentar a nuestra invitada del día, a Adriana Inés Russo. ¿Cómo andas, Adriana? Bienvenida a La Vida de Nosotros. Hola, bienvenido. Más cerca del micrófono, por favor. Bien, hola. Bueno, Adriana, así para que la gente entienda de dónde venís y cómo sos, por qué estás acá. ¿Por qué estás ahora, en este momento, en Berlín? En este momento llego, después de haber partido de San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina, viajo a Italia con un grupo a hacer un curso de italiano. Ajá. Y después de estar un mes en Italia, vengo a Berlín. Motivo principal para visitar a mi hijo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, resulta que en esta última temporada hablamos del duelo migratorio, como en todas las temporadas, y en esta hablamos de qué les pasa a los que se quedan allá, padres, familia, amigos. Y decimos que damos un consejo en este capítulo muy importante, que es que si se puede, los padres o los familiares vengan a ver la vida del hijo para compartir las experiencias y ese duelo sea un poco más ameno, llevadero. Así que bueno, estás en ese camino. Sí. Y uno puede entender ahora a veces con la situación que vivimos en Argentina, cuando los hijos parten, nos entristece, obviamente, pero también tenemos una mirada esperanzadora. Y cuando llegamos y vemos después de una vez, dos veces, ahí comprendemos bien cómo es esto de vivir lejos del país. Que a veces no está esto de, qué bueno que se fueron, que viven en Europa y todo, pero cuando empezás a ver la realidad, bueno, hay muchos matices. Hay muchos matices y bueno, eso logra uno acercarse más a los hijos. Mira. Bueno, bien, de ahí vamos a partir. Interesantísimo cómo ella viene y llega entonces a Berlín, a otro país, Alemania, totalmente lejano de lo que fue su historia, su vida. Sos, si no me equivoco, descendiente de italianos, pero viviste en Las Toninas. ¿Dónde fue que creciste? En realidad, desde que nací, vivo moviéndome. Ah, mira, nací en La Plata y de bebé mis papás se fueron a Castelar. A los 5 años nos fuimos a San Clemente del Tuyú, que está cerca de Las Toninas. A los 10 años nos fuimos a vivir a Rawson, Chubut. Y cuando cumplía 40, con Pedro y mi familia, o sea, ustedes, nos fuimos a San Martín de los Andes. Ah, muy bien, muy bien. Mira, o sea, ¿viajaste siempre? Siempre. Bueno, la valija está siempre lista, el bolso está siempre listo. El bolso está siempre listo. Bueno, para los que ya escucharon se dieron cuenta, tiene que ver conmigo un poquito esta persona. Así que, así es. Te mudaste siempre, viviste en San Martín de los Andes. ¿Hace cuánto que estás ahí? Y estamos desde, cumplí los 40 en San Martín, 25 años. ¿Ya hace 25 años? Ya hace 25 años. ¿Es el lugar que más estuviste? No, en Rawson estuve 30 años. Rawson, la capital de Chubut. Capital de Chubut, 30 años. Bueno, y a eso quiero ir, porque nosotros con nuestra edad, entre los 25, 35, hoy estamos en un momento donde, no podría decir la mayoría, pero por ejemplo, en mi entorno todavía decide no tener hijos y viajar, es otra forma. ¿Cómo era en tu época, cuando tenías 20 años, 25? Al revés de lo que hacen ustedes. Nos casamos muy jóvenes con Pedro y yo tenía 20 años cuando tuvimos nuestro primer hijo, Franco. ¿Cuántos años? Y yo tenía 20. 20 cuando años. Nació Franco. Ok. Después nació Sergio. Después viniste vos, Pedro, y Ayelén cuando ya tenía 30. O sea que cuando ustedes todavía, que no empezaron, nosotros ya habíamos terminado con esa etapa. Claro, nosotros ni arrancamos, ya habían terminado 4 hijos, ya tenían. Impresionante. Sí. Y en ese momento,
Bueno, ¿cómo era llevar una familia de 4 hijos? Cuando tuvimos a Franco, yo trabajaba en la administración pública, tenía un buen cargo, pero decidimos con papá que lo mejor era y yo quería quedarme en casa para criarlos. Entonces ahí yo dejé el trabajo, papá se dedicaba a trabajar y yo estaba en la casa criando a los hijos. Mira. Eso pasó durante 10 años. O sea, no fue siempre así. No fue siempre así. En el intermedio de esos 10 años yo decido estudiar para maestra. Era perito mercantil y me faltaba, eran 2 años y medio más para adquirir el profesorado para la enseñanza primaria. Y eso lo termino después que nace Ayelen. Mira, o sea que con tu última hija estabas estudiando. Sí. O sea, teniendo 4 hijos. Sí. Un marido trabajando. Sí. ¿Te pusiste a estudiar? Sí. Bueno, claro, a veces no. ¿Cómo había y no tiempo? había lavarropa automático en esa fecha, ¿eh? Había que poner la ropa en el lavarropa, que diera vuelta y después había que sacar, enjuagar, bueno. Impresionante. ¿Y cómo te hacías el tiempo para hacer todo eso? Bueno, justamente yo quedé en casa, o sea, no salía a trabajar afuera. Y después ya que empecé a estudiar, me ayudaba mi vecina. Ajá. Yo me iba a las 5 de la tarde al profesorado que quedaba en Trelew, a 20 kilómetros. Sí. Y Yolanda se quedaba con ustedes hasta que venía papá del trabajo, tipo 7, 8 de la noche. Y yo después llegaba a las 10 de la noche. Pero digamos, vos tenías casi un doble trabajo entre la crianza, mantener la casa, digamos que el trabajo de ama de casa, Sí. estudiar. Sí. O sea, que no salías a ganar dinero, pero estabas muy ocupada. No, estaba muy ocupada, pero como pasa siempre, y esto que ahora tanto se habla, en mi época no se hablaba, ¿no? Pero las mujeres tenemos eso de ayudarnos. Entonces yo tenía compañeras que por ahí no contaban con los recursos económicos para comprar los elementos para estudiar, pero sí podían porque no tenían familia, no tenían hijos, entonces yo compraba lo que se necesitaba y ellas venían a casa y por ahí nos pasábamos la noche estudiando. Mirá. Y claro. bueno, si no, no alcanzaba. Claro, impresionante. No te daba el tiempo, tenías que No. seguir. Bueno, y ahí fue. ¿Y después de eso empezaste a trabajar como maestra? Empecé a trabajar recién cuando Ayelen comenzó el jardín. O sea, que la más chica tenía 5 años. 5 años, claro. Sí. Ahí comencé en Rawson. Primero hice una suplencia en Escuela Don Bosco, la parte de primaria, 15 días, y después el primer trabajo así ya como formal en la escuela fue en la Escuela 20. Bien. Bueno, ya que estamos hablando de una familia, lo que podríamos decir una familia tipo, padre, madre, 4 hijos. Sí. En este caso, una vez que terminaste de estudiar, los dos trabajaban, o sea, Sí. los dos salían a trabajar. Claro. Y ahí, bueno, ahí cómo hacías que tenías gente que cuidaba a los niños, ¿cómo era? Claro, tenía chicas que me ayudaban. Siempre trataba de buscar turno a la mañana, que era cuando ustedes iban a la escuela, y después a la tarde poder estar en casa. Y nos fuimos arreglando de esa manera. Bueno, entonces, claro, salías a trabajar, salían los dos y tenías chicas que te ayudaban con la crianza de los chicos. Sí. Ahí quiero contar algo sobre las chicas que me ayudaban, Sí. todas muy buenas. En un momento tuve una señora chilena, Graciela, que trabajó un tiempo con nosotros, y después ella encontró un trabajo, otro tipo de trabajo, y me mandó a su amiga, Gladys. Ese es un capítulo aparte porque después resulta que con el tiempo Franco se va a vivir a Palena, Chile, al pueblo donde vive Gladys. Sin saber. Sabíamos que vivía en Palena, lo que no sabíamos si ella había regresado a Chile. Claro. Y tratamos de buscarla por el teléfono, pero no encontramos. Y el día que fuimos a acompañar a Franco y su familia, ese mismo día salimos a caminar. Le pregunta a una señora del pueblo si la conocía a Gladys y la encontramos. Y la encontraron muchos años después. O sea, para que la gente entienda, muchos años después. O sea, ella nos cuidó cuando éramos chicos, pero Sí. se encuentran, no sé, 25 años después. Sí. Claro, mirá, impresionante. Franco también decidió vivir afuera del país. Franco también, con Fernanda, y los chicos decidieron buscar
otra alternativa, buscar un pueblo chico y se fueron a Palena. A Palena. Palena es en el sur de Chile, es un pueblo de 1.000 habitantes, o sea, muy chiquito en la cordillera, en la frontera entre Argentina y Chile, cerca de Esquel, para quienes son argentinos y conocen un poco la zona. Bueno, vamos a seguir por ahí, porque claro, gente, de repente migramos. Bueno, venías con la familia, estábamos hablando de cómo se configuraba. Después hay un momento donde se van a vivir a San Martín de los Andes. Sí. Ahí cambia, porque ahí cambia el rol también el trabajo de Pedro, el padre de la familia. Claro, ahí pasamos a vivir otra etapa. Yo trabajo en la escuela y él ya no tenía tanta carga horaria en su trabajo, teníamos unas cabañas, entonces él estaba más libre y él ahí es el que se ocupa de ustedes, de la escuela, de llevarlos, de las reuniones de escuela. Hoy me encuentro con mamás de compañeros de ustedes y nos reímos porque muchos de mí no se acuerdan de papá, porque claro, yo no iba a las reuniones. Bueno, venía a la reunión de la escuela, no iba. Impresionante. Así no. Bueno, para reclamar en los reclamos de los hijos. Claro. Sí, y ahí, bueno, cambian los roles, pero ¿cómo se logra esa flexibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que veníamos de una época, no sé si es la palabra machista, pero donde digamos, el hombre el que salía a buscar el trabajo, el que traía el dinero, esas configuraciones, mientras va cambiando la pareja, ¿cómo se fueron llevando? Y siempre uno se va acomodando, uno siempre va charlando, en ese camino a veces uno va primero, el otro va después se cambian los roles, y todo con charla. Y después el mismo trabajo te lleva, la cotidianidad te lleva. Al principio costó porque Pedro estaba acostumbrado a estar todo el día fuera, entonces al principio se levantaba temprano, iba y abría la puerta porque era como que se tenía que ir a trabajar. Y en realidad tenía que quedarse y trabajar ahí. Entonces al principio le costó. Lo mío era más, no te digo llevadero, pero yo ya había estado trabajando en la escuela, entonces yo ya sabía lo que era salir mediodía de mi casa. Bueno, y ahí hablando que se mudaron, de tanto que te mudaste y se mudaron a San Martín de los Andes, aunque sea dentro del mismo país, ahí también hay una especie de migración, ¿no? Donde vos tenés que volver a rehacerte en un nuevo lugar, hacer amigos. Ustedes habían estado más de 20 años en Rawson, en Capital. ¿Cómo es llegar a un lugar nuevo? Sí, uno se siente el desarraigo del lugar donde está o donde vivió. Obviamente, como estás en Argentina, se manejan más o menos los mismos códigos. Pero bueno, hay que rehacerse, hay que volverse a hacer. Nos ayudó mucho el tema de que yo trabajara en la escuela, porque eso hizo que tuviéramos nuevas amistades. Claro. Porque uno teniendo comercio, a veces se hace un poco más difícil, porque el comercio te obliga a estar vos en el lugar, entonces por ahí no salís mucho. Pero en el caso nuestro, como papá seguía haciendo cosas que tenían que ver con metalúrgica y con la construcción, digamos que él ahí encontró su lugar. Bien, pero eso llevó tiempo. Llevó un tiempo. Y otra de las personas que ayudaron mucho para eso fue el ciclista que le enseñó a papá a andar en bici en los senderos. Estamos hablando de Valdebenito. Estamos hablando de Valdebenito. Y él fue el que lo impulsó a hacer eso, y de ahí comenzaron a agregarse otras personas, armaron un grupo, salían, entonces ya tenía su grupo grande, hizo muy buenos amigos, y ese era su O sea, que lugar. en ese caso para él el deporte, o esta especie de deporte, fue lo que lo llevó a tener nuevas amistades. Sí. Mirá qué impresionante. Y a todo esto también había 4 hijos. ¿Cómo fue para los hijos cambiarse de lugar? Había los 2 más grandes, Franco y Sergio, como estaban en el secundario. Franco estaba terminando el secundario. Como que para él no fue tan como traumático, ¿no? Porque terminaba el secundario y se fue a estudiar educación física a Bariloche. Claro, ya para él venía un cambio. Entonces... Ya para él venía un cambio. A Sergio le costó más porque él estaba en la mitad del secundario, entonces extrañaba a sus amigos, y es así que el primer tiempo él se fue a vivir con mi mamá para poder terminar el secundario en Rawson. Claro. Y ustedes 2, que eran los más chicos, también les costó.
Me acuerdo cuando veían la puerta abierta de la escuela y se querían escapar porque era distinto. Y sí, no fue fácil. Y ahí como madre, padre, ¿qué consejo puedes dar a quienes se mudan, a quienes emigran, que tienen hijos y los llevan a otro lugar? ¿Cómo se va llevando esa relación? Y es el acompañamiento. Y es la charla y darles todo el amor posible todo el amor posible y charlar que lo que se busca o lo que se buscó es para mejorar y es para vivir otras experiencias. Uh-huh. Mirá, bueno, y ahí es difícil, depende de la edad, se entiende o no. Y no, pero se van acomodando a medida que van creciendo, van entendiendo. Tengo reclamos. Bueno, yo sé que les costó, a los más chicos les costó, pero bueno, después entendieron cuando empezaron a ser amigos. Claro. Y en ese momento esto de vivir afuera no se pensaba tampoco. No, y menos en esa época, estando en Rawson, al menos nosotros no más allá de ir a Buenos Aires a que los chicos estudiaran, no se pensaba como más lejos que eso. Irnos a San Martín, ahí es como que se abrió otra puerta, porque con el tema del cerro, la gente estaba acostumbrada a viajar a Europa para hacer la otra temporada. Claro, hablamos de otra visión. Le aclaramos a los oyentes, ahí está el Cerro Chapelco, que se conoce en San Martín de los Andes, uno de los cerros más conocidos de Argentina. Y claro, ese turismo, hay mucho turismo internacional, entonces uno tiene influencias de todos lados con la temporada de invierno. Y te haces amigos o conoces gente que por ser instructor de esquí hace la doble temporada y viaja a Europa. Entonces recién ahí es cuando empezamos a mirar así un poquito. Un poco más lejos. Y cómo... Bueno, siguen creciendo y después se van los hijos a estudiar, los últimos dos. ¿Cómo empieza ahí la etapa en pareja? Fue, bueno, como dicen al principio, después me di cuenta, ¿no? Que después que se fue a Yelén, ahí quedamos solos y lo primero que hice fue comprarme una perrita. Mirá, está muy bien. Y eso después lo relacioné, pero... Claro, en el momento no es que sos muy consciente de esas acciones. Al principio no sos muy consciente. No, fue divertido. O sea, una vez que pasa esa primera etapa, fue genial, porque era volvernos a encontrar con Pedro. Uh-huh. Porque uno se casa y después empiezan a tener los hijos, entonces como que cada cual ocupa un lugar y ahí es volverse a encontrar. Que podés encontrarte bien o encontrarte mal. Claro. Por suerte nos encontramos bien. Salió entonces, bien. Claro. Teníamos nuestros espacios y la verdad que nos divertimos bastante. Éramos como la propaganda que salió en esa época, uh-huh, donde los hijos estaban preocupados por los papás que quedaban solos y la propaganda mostraba a los papás en un living con una pelo pincho divirtiéndose a lo loco. Claro. Bueno, a nosotros nos pasó. No pusimos la pelo pincho, pero nos divertimos bastante. Faltó la pelo pincho en el living. Bueno, bien, que bueno, eso en líneas generales. Obviamente no fue ideal, y con idas y vueltas y todo. Y sí, como todo matrimonio, hay de todo en el matrimonio. O sea, no todo es bueno, ni tampoco todo es malo, pero uno va luchando por lo que quiere. Y como digo, a veces uno iba adelante, a veces iba el otro, y siempre nos fuimos apoyando. Bien, ¿y cómo se dividían las tareas? Teniendo el comercio, que en este caso eran las cabañas turísticas, y vos como maestra, ¿cómo iban llevando las dos cosas? O sea, yo tenía mi trabajo de docente y después hacía la parte interna, digamos. Me ocupaba del lavado de las sábanas, preparábamos los desayunos, hacía el pan casero y toda la otra parte lo hacía papá. Todo lo que tenía que ver principalmente la conversación con los clientes, uh-huh, y la parte económica la hacía él. O sea, que él manejaba la caja. Él manejaba la caja grande y yo manejaba la caja chica. ¿Y qué significa eso, Y que yo manejaba la economía del hogar. Uh-huh. Entonces yo me ocupaba de eso y él de eso se despreocupaba. Uh-huh. Y él, bueno, lo demás, la economía grande que le llamamos, qué es lo que hacemos, cómo ahorramos, eso lo hacía él.
Mira, decidimos hacer o sea, si queríamos hacer un viaje o si queríamos cambiar el vehículo. O sea, igualmente lo charlábamos. ¿Era consultado o no? Sí, consultaba. Ah. Sí, consultaba. Él consultaba si hacíamos el otro galpón, si no hacíamos el galpón, cómo lo íbamos a encarar. Eso siempre lo hicimos juntos, pero bueno, la economía grande, o sea, era él el que más se fijaba en eso, el pagar los impuestos y todo eso. Claro. Y ahí, digo, ¿no había, en algún momento hubo reclamos? Che, ayúdame con esto, no estás viendo esto, me estoy haciendo cargo de muchas cosas. Sí, ahí tratábamos de acomodar. A veces me decía, che, Petiza, no me organizas ningún viaje, me decía. Y yo me reía y le decía, bueno, pasa que manejo la caja chica y con la caja chica no me alcanza. Y ahí nos reíamos a veces, bueno, por ahí nos intercambiábamos las cosas, o dice, bueno, te voy a dejar para que vos pagues esto y vayas viendo esto, o ese tipo de cosas, o sea, compartíamos sí el trabajo. Bien, bien. Y volviendo a los hijos, ¿cómo, para los que están viajando y bueno, no quieren tener hijos o no saben, ¿cómo es tener hijos? ¿Qué es eso? ¿Es tan así como dicen, es tan lindo, ¿cómo es tener hijos? Y tener hijos obviamente es una responsabilidad, hay que estar conscientes. Yo tuve cuando tenía 20 años, la verdad que no sé si estaba tan consciente, lo que había era mucho amor. Pero, y después hay que ocuparse, no se puede tener hijos para no ocuparse. Si uno decide tener hijos, hay que reorganizar su vida para eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, el otro día hablamos con la madurez o no de los padres para con la madurez o no de los hijos? Y ahí uno mete la pata mal, porque es un inmaduro, claro, y no sabe, y bueno, a veces actúa erróneamente, pero nunca se hace desde el lado malo, digamos, adrede o lo que sea. En la época nuestra era, cuando ustedes iban a estudiar, de permitirles que estudien lo que quisieran. Eso lo hablamos mucho con papá porque decíamos, en cierto punto ahí tendríamos que haber sido un poco más estrictos. Uh-huh. ¿Por qué? A ver. Como para darles más herramientas. Uh-huh. Sí, estudia una carrera, diríamos, como tradicional. Uh-huh. Y después sí hace lo que querés, pero uh-huh, primero que estén esas bases que estén bien fuertes. Y claro, sentís que por ahí, como en esa época era más como que hagan lo que quieran, bueno, se dejaron llevar un poco por la ola. Se dejaron, claro. Mirá. ¿Te han reclamado eso? Los hijos, digo, ¿no? No como sí lo hemos charlado. Uh-huh. Y lo charlamos con Pedro y con ustedes. Uh-huh. Me acuerdo que estábamos en la confitería en el Dublin cuando charlamos sobre eso y sobre lo que nosotros sentíamos que habíamos fallado. Claro. Bueno, viste que hay muchas teorías, porque algunos te dicen el padre estricto y el hijo que sale enojado porque el padre es estricto, y después está la otra. Pero bueno, importante, y esto yo lo digo por experiencia propia, para los que vienen a vivir al exterior, ya sea Europa, donde sea. Siempre si uno está más preparado, obviamente más fácil se hace la cosa, conseguir trabajo, conseguir visas, conseguir papeles. O sea que prepararse es importante, sea como sea, o en lo que te guste, pero venir preparado, con idiomas sobre todo, con una carrera, eso ayuda. Exactamente. Bueno, buenísimo todo. Y me contabas que, bueno, entre los dos iban llevando cosas, o sea, que uno era responsable de algo, otro era responsable de otro. Y viene ahora un momento donde hace 3 años, bueno, papá se fue. ¿Cómo cambia todo ahí? ¿Cómo es? Muy duro. Si bien papá venía con su enfermedad, pero durante todo el trayecto de la enfermedad no fue muy traumático. Sí, lo que lleva tener una enfermedad, ¿cierto? Preocupa a todos, pero siempre se transitó bien. Uh-huh.
Ahora, después que él se fue, muy duro, muy duro. El primer año para mí fue durísimo. Yo le decía a Yelén, gracias por suerte al acompañamiento de los hijos, pero costó mucho. Y yo le decía a Yelén, porque había momentos que yo le decía, no me alcanza el cuerpo para sentir tanto dolor. Y eso calmó, llegando a los 2 años, digamos, ahí calmó y ahí ya tuve como otra comprensión. De a poquito fueron apareciendo los recuerdos que a uno lo hacen sonreír. La sonrisa de papá siempre está presente. Por ahí uno llora, pero esa angustia tan grande se fue. Hice muchas cosas para llegar a ese punto. Es como que no me quedé quieta, seguramente tiene que ver mi historia, ¿no? De siempre estar moviéndome. Y desde el principio empecé a cambiar la rutina que tenía. Es fácil en San Martín levantarse y ponerse el buzo, la remera y salir, y estás todo el día así, porque es un pueblo de montaña. Y dije, no, tengo que empezar a cambiar cosas, pero desde lo más simple. Entonces me levantaba y ya trataba de vestirme de otra manera. Eso fue un ejercicio. Otro ejercicio, ir al gimnasio temprano, cosa que mi cabeza no empezara a rumiar y a pensar lo que ya no tenía. Entonces me levantaba, me iba al gimnasio y ahí ya se mueven otras cosas y la energía cambia. Apoyarme, obviamente, en mis hijos, mis amigos que fueron incondicionales, mis amigas, por ahí decir, estoy triste, y a los 15 minutos caía una con un budín, o me pasaba a saludar. Después comencé con el taller de arte, porque quería empezar a dibujar. Había hecho yo cosas, pero siempre sin, digamos, la técnica, y eso quise hacer. Y otra de las cosas que me ayudó mucho ahí, en un momento dado empiezo a dibujar, yo le digo al profesor que quería aprender a dibujar, y bueno, te va dando distintos ejercicios, la cabeza, son 3 horas donde tu cabeza está en otro lugar, y un día, bueno, ¿qué puedo hacer? Y justo le mostré una foto de Franco y me dijo, ¿por qué no haces el retrato de Franco? Y ahí empecé con los retratos. Y hice los retratos de toda la familia. Y eso me ayudó muchísimo también. En un momento le hice retrato una foto que está Yelén y papá. Esa fue la que me sacó más lágrimas. Claro. Cuando me detuve a dibujar la cara de papá, ahí. Pero eso fue muy sanador. Y así fui saliendo. Y estoy tratando de... se me aparecen objetivos, se me aparecen ideas y voy para adelante. Quiero seguir estudiando italiano porque lo que hice fue una aproximación al idioma, pero estoy interesada en eso y estoy interesada en aprender, en seguir aprendiendo. También me dedico a nadar. ¿También? Sí. Cruzo el lago. Ahí me acompaña mucho Martín, amigo de Pedro. Y Mónica, obviamente, Martín y Mónica. Y bueno, Martín me ayuda y me entrena. Y así voy, haciendo todo eso. Y también lo sumamos a Juan, que está ahí también para nadar. Sí, Juan, el hijo. Sí, siempre dando consejos. Bien ahí. O sea, que así fue. Le metiste mucha garra, muchas ganas. Y sí, porque la verdad es que es tan duro el golpe, 42 años juntos. Y todo lo que uno tenía pensado hay que cambiarlo, es un giro, una vuelta completa que hay que dar. Ahora uno lo habla y lo puede decir más tranquilo, pero al principio fue muy, muy, muy difícil. Y todo va ayudando lo que uno hace, ¿no? Esa voz interna que te dice,
tenés que ir por acá, tenés que hacer esto, probá con esto. Bueno, hay que probar. Hay cosas que salen y hay cosas que no salen. Uh-huh. Pero nada, todo igual te deja algo, más allá de lo que no sale como vos tenías previsto. Igualmente te deja algo porque el camino que uno transita para lograrlo, eso es lo que queda. Encontrarme con mis primos de hace 40 años, eso también porque me trajo el recuerdo y me contaban cómo era yo cuando era chica viviendo en San Clemente, las travesuras que hacía, eso también me ayudó mucho. Claro, y viene una época donde también hay reencuentros, porque al quedarte sola, de vuelta empiezan a aparecer esas relaciones. Empiezan a aparecer esas relaciones y hay que tratar de... O sea, a mí se me presentó la oportunidad, ¿no?, de volver a reencontrarme y también de intentar crear relaciones nuevas. Bueno, eso es importante también, porque si no te quedas como en el mismo círculo. Y si no, como que estás siempre en el mismo lugar y yo dije, no, me lo digo, no es que me dije, me lo dije y me lo digo. Tengo que hacer cosas nuevas y tengo que probar cosas nuevas. ¿Qué es lo que puede pasar? Nada. Así que esto del grupo de Italia, también fuimos y me tocó estar en un departamento con 3 mujeres más que no nos conocíamos. Uh-huh. Y lo que logramos fue increíble. Bueno, pero para que el oyente entienda, entonces, pasa todo esto, empezás a salir después de 2 años y sola encontraste un grupo de personas que quieren aprender italiano y en ese grupo está este proyecto de venirse a Italia un tiempo a hacer unas clases de italiano. Así nace. Así nace por medio de... Alejandra, uh-huh, consuegra de una amiga mía, uh-huh, consuegra de Mónica. Nos vimos 2 veces en San Martín y el día que fuimos a tomar un café, bueno, ella también sola, y nos contamos qué nos gustaba, qué no nos gustaba. Yo le dije que estaba haciendo un cursito de italiano y ella me dice que también estaba estudiando italiano y que estaba la posibilidad de hacer este viaje al otro año. Digo, bueno, si el viaje se organiza, teneme en cuenta que me gustaría ir. Y ahí empezó todo. Después, bueno, fue increíble. O sea, la experiencia fue increíble con la profesora de ellas, con las 4 amigas que estábamos en el mismo, con las 3 amigas que en el mismo departamento, hoy son amigas, más todo el otro grupo. Y éramos 30 personas. Y lo más loco que también se dio es que todas son de Villa del Parque. Que, bueno, para que la gente sepa, Villa del Parque es donde tenemos, o tienen mis padres en realidad, un departamento que lo compraron cuando nos fuimos a estudiar a Buenos Aires. Y claro, se da que esa gente encima es de ese lugar. O sea, sí, que se da esa casualidad que es espectacular porque ahí tenés también un lugar donde aterrizar. Exactamente, o sea que ahora voy a Villa del Parque y tengo todo este grupo de... Y tenés este grupo de nuevas amigas. De nuevas amigas. Mirá, sí, qué bueno. Bueno, qué coraje, porque hay que salir así a viajar. Y sí, este es el primer viaje que no lo hago con Pedro. Y al principio, como estábamos con este grupo de amigas, con Alejandra, y bárbaro, llegar a Italia, todo bien, todo perfecto. Cuando nos separamos con Alejandra en Roma, uh-huh, ella viaja para Buenos Aires y yo vengo para Alemania. Cuando me subo en el avión... Y una vez que me siento, ahí me di cuenta que estaba en otro mundo. Nadie hablaba ni en italiano, nadie hablaba en castellano. ¡Wow! ¡Qué loco que es esto! Yo miraba para todos lados, dije, y justo por suerte me tocó una compañera peruana. Así que ella también tenía ganas de hablar en castellano y vinimos... todo el viaje hablando con la peruana. Wow, pero claro, ahí te diste cuenta que estabas en otro mundo. Estaba en otro mundo. Y a todo esto, o sea, ¿todo el viaje te lo organizaste vos o en realidad te ayudó tu hija, te ayudaron? ¿Cómo fue? La parte para ir a Italia, no, esa con Alejandra me iba diciendo tenemos que hacer esto, conectarme con el muchacho que era que compraba los pasajes, conectarme con el señor que había que pagarle la estadía. Todo eso lo fui haciendo. O sea, que tú lo hiciste vos. Eso lo hice yo, sí. Un montón. Sí. Y los otros viajes internos a Alemania, no, te pedí a vos que me compraras el pasaje. Y, o sea, primero, antes de venir a Berlín, voy a Colonia.
Porque Silvia y su marido, el Tano, me invitan a que vaya a su casa, así que digo, la primera parte del viaje me voy a Colonia, estoy con Silvia y ellos me esperaban en el aeropuerto. Pero bueno, todo muy loco, bajar del avión, nadie habla castellano, digo, muy buenas las señales gráficas porque con eso me iba guiando con las señales. Primero me paré en un lugar a buscar la valija que no era el avión donde yo había venido, ahí me di cuenta y bueno, me fueron pasando todas esas cosas. Y esa semana, buenísimo, con Silvia y el Tano, lo que me han hecho conocer, todos esos pueblos medievales, los castillos, increíble, eso fue increíble. Después en tren vine a Berlín, que te dije, sacame el pasaje en tren porque yo quiero la experiencia del tren. ¡Ay, el tren, mi vida, el tren! Bueno, ahí así para hacer una introducción. Le compro el pasaje y claro, compro un pasaje que sea directo de Colonia a Berlín. Ese mismo día yo tenía otro viaje, así que nos encontrábamos acá en Berlín, yo le iba a buscar a donde llega el tren. Pero por un par de horas íbamos a estar desconectados. Bueno, ¿y qué pasó? Todo bien, con los chicos me dejan, subí acá, número 1, elegí el asiento, perfecto, listo, subo al tren. Me siento, por suerte, me siento en los lugares estos que están enfrentados, con la mesa en el medio, así que tenía un alemán grandote al lado mío, 2 alemanes grandotes enfrente, todo bien, y en un momento dado viene el guarda y habla en alemán, y obviamente yo no entiendo nada, pero empiezo a observar las caras. Y bueno, si viene el guarda es porque vino a decir algo. Y entonces agarro el teléfono, pongo diccionario español-alemán y ahí escribo qué le había dicho el guarda y se lo muestro al señor que estaba enfrente mío. Y entonces el señor ahí me mira, se sonríe, agarra el teléfono y me escribe que había que cambiarse de tren porque no andaba el aire acondicionado. Ay. Y era un día de 33 grados. No, la Deutsche Bahn, fallando siempre. Y a todo esto me mandabas mensajes y yo no contestaba. Yo te mandaba mensajes y vos no contestabas y le pregunto al señor con el teléfono. ¿Pero cómo preguntás si no sabés el idioma? No, y te agarraba el teléfono. ¿Y qué hacías con el teléfono? Y yo en el teléfono preguntaba si me podía quedar. ¿Qué me importa que no hubiera aire acondicionado? Pero yo no me quería mover de ahí. ¿Pero cómo preguntabas? Porque vos tu idioma es el español y el otro es el alemán. Pero usaba el diccionario español-alemán. Ah, el traductor. El traductor. Ah, ok. Entonces ahí escribía y le mostraba. Y primero me dijo que sí, pero resulta que después vino el guarda otra vez. Y yo yo no sentí miedo. Sí, lo que me pasó es que me puse alerta. Claro. Entonces ese alerta me permitía leer no lo que hablaban, pero sí las expresiones de su rostro. Claro, sí estar atenta a que algo estaba pasando. Claro, entonces vuelve el guarda y no, había que cambiarse. Entonces yo los miro a ellos y me preguntan si yo venía a Berlín. Bueno, esa parte fácil de entender. Sí, voy a Berlín, así que me hacen seña, venga con nosotros. O sea que yo agarré la valija, la mochila y iba como los nenes de primer grado, atrás de la maestra. Yo iba atrás de estos 3 ursos, bajando del avión, yendo para el otro andén, esperando, y ellos me hacían seña con la mano. Es por acá. Y yo seguía con ellos hasta que subimos al otro tren. Después, cuando subo al otro tren, bueno, ¿dónde me bajo acá? Decía yo. Claro. Porque el horario que yo tenía para bajar no era el mismo. Y entonces vos tampoco contestabas todavía. Y me avivo y le saco fotito al televisor del tren donde va diciendo las estaciones. Y ahí es donde te pregunto, ¿en qué parte de Berlín me bajo? Porque había 3 que decían Berlín. Claro. Y justo ahí después vos contestaste. Justo, si no, ¿dónde parabas? Claro, si no me seguía. O sea que todas esas cosas te pueden pasar en un viaje, hay que tener coraje para hacer todo eso. Sí, pero todo se resuelve. O sea, yo lo que me gustó que no tuve miedo, sí estuve atenta. Y sabía que no podía pasar nada. ¿Qué te puede pasar? ¿Que tenés que dormir, no sé, una noche en la estación? No sé, o sea... Bueno, sería muy cómodo. No, pero más que eso, no, otra cosa no va a pasar.
Y después así, bueno, viste cómo me estoy manejando, que voy al súper. Me enseñaste a irme de acá hasta la antena de televisión, que son 5 kilómetros. Muy bien. Bicicleta. En bicicleta, porque también andás en bici. Y sí, también ando en bici. Bien. ¿Recomendás andar en bicicleta? Es espectacular la bici. ¿Sí? Sí. Recomiendo que se suban a la bici. Y bueno, acá en Berlín, obviamente, está todo preparado. Acá es un lujo andar en bici. Claro. Es poco peligroso. Es poco peligroso, sí. Y está todo señalizado. Me gusta la estética de Berlín. Uh-huh. Me gusta ver el tren, me gusta ver el tram, cómo se cruzan, paran, la gente sube. Es como que estoy en una película y estoy ahí adentro. Muy bueno. Bueno, y ahora hablando un poco de la experiencia de tus hijos que se fueron a vivir a otro lugar. Yo en este caso, o Franco en Chile. ¿Qué ves de esto, de que vivir afuera, lejos de la familia? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo lo ves vos como madre? Por suerte, o sea, bueno, en tu caso todavía no tenés hijos. Uh-huh. O sea que esa parte no me la pierdo. Claro. Y en el caso de Franco, con Lau y con Vicente, obviamente se pierde el no estar tan cerca, pero puedo viajar porque estamos a 750 kilómetros, entonces uno trata de hacer los viajes seguidos, digamos. Claro, es más cerca. Es más cerca. Pero sí se pierde la cotidianidad, se pierde. Y uno le gustaría tenerlo cerca, pero también están felices con lo que eligieron. Uh-huh. Y si están felices con lo que eligieron, así es como que hay que moverse. Uh-huh. Y puede ser que como no hay cotidianidad, los momentos de encuentro podrían ser de mayor calidad. ¿Pasa eso o no? Los momentos de encuentro son muy lindos. Uh-huh. Mayor calidad no. La verdad que yo cuando voy... la paso re bien con los chicos, los aprovecho porque ellos están trabajando, entonces yo me quedo en la casa y les preparo la comida que quieren. A Vicente le gustan los guisos bien sopudos, entonces me dice que le prepare y lo que sea, abuela hace tallarines caseros, les hago tallarines caseros. Me permito como hasta que jugar más con ellos, porque cuando hice los panqueques, abuela, ¿por qué no le pones colorante? Hicimos los panqueques de colores. Claro. Y están muy buenas ya con la edad que tienen y las conversaciones que tenemos. Uh-huh. Bien, bueno. Y esto, aparte, bueno, te abrió la puerta de viajar y conocer. Sí, claro, eso es. Yo siempre, papá siempre me cargaba, porque decía yo a tu mamá, le decía a Yelén, no le puedo decir, che, quiero ir a tal lado, porque tu mamá ya tiene el bolso hecho. Yo ya me subía y me iba. Ya estaba arriba de la moto. Sí. Bueno, y o sea que podríamos decir que la flexibilidad caracterizó un poco todo. Ir acomodándose a las distintas etapas o tiempos. Sí, es lo mismo, eso de ser flexible te permite disfrutar muchas cosas, desde las cosas más simples. Por ejemplo, obviamente en Argentina comemos carne, el churrasco, yo hace 2 meses que estoy afuera y como lo que hay en el lugar, no reniego de eso y trato de probar comidas distintas. Sin pensar, este estilo o el otro estilo. Claro. ¿Y has probado algo rico acá en Alemania? Y todo lo que... comida tailandesa, las salchichas alemanas, la sopa esa... la sopa que en el museo. La sopa en el museo. Sí, todo eso. La cerveza, acá tomo más cerveza que en Argentina. Mira, porque la siento más suave. Claro. Después el Aperol, infaltable. Para la tarde, muy bien. Para la tarde. ¿Y ahora cómo sigue tu viaje? Y ahora me voy Madrid-Zaragoza. Me quedo 4 días. Voy a visitar a Lili, que vivió en San Martín de los Andes, y nos conocimos en el Club de Leones. Y ahí me quedo 4 días y después ya vuelvo a Buenos Aires. Y después a San Martín. Y después a San Martín.
Bien, tengo entendido que con tu hija te hiciste unos tatuajes, porque viajaron juntas con tu hija en un momento. El año pasado viajamos juntas, sí. Y ahí hicimos un tatuaje, las dos, lo elegimos, es el planeta y un avioncito que lo recorre. a ver si ahí al teléfono. A ver ahí, si se ve. ¿La pasaste bien? Sí, me encantó. ¿La estás pasando bien en Berlín? La estoy pasando re bien, tengo mi tiempo. Vos estás trabajando, estás haciendo tus cosas, pero a mí eso me permite estar relajada también. Bueno, gracias por pasar por la vida de nosotros. Te quiero mucho.